Hola, buen día. Soy Jesús Martínez Millán, estudiante de la licenciatura en Consultoría Jurídica y el podcast es para la materia de análisis de casos en materia de propiedad intelectual. En esta actividad se va a tener por objetivo conocer y analizar el contenido de diversas disposiciones en el mundo respecto a los derechos de autor. Bien, es importante señalar que se van a tomar en cuenta diferentes estilos y escuelas jurídicas. Y bueno, para empezar, me gustaría hacer mención de la ley francesa del 11 de marzo de 1957. Lo que rescato de esta ley es que define los derechos de autor. En su artículo primero señala que el autor de una obra intelectual goza, por el solo hecho de su creación, de un derecho de propiedad intangible, exclusivo y oponible a todos. Este derecho comprende atributos de orden patrimonial determinados por la ley. La existencia o conclusión de un contrato de arrendamiento de obras y servicios por el autor de una obra intelectual no supondrá ninguna derogación del disfrute del derecho reconocido en el primer apartado. Con lo anterior se da a entender una definición muy precisa, pero sobre todo se engloba la parte de quién es el titular y lo que se puede realizar con ello. Y bueno, a propósito del titular de derecho de autor, la misma ley francesa en su artículo 9 define a la obra en colaboración como aquella en cuya creación han participado varias personas físicas. También es importante señalar que dentro de esta ley me pareció importante el tema de la explotación de los derechos patrimoniales. Este tema se encuentra en el artículo 32 de la citada ley y señala que a pesar de que la cesión del derecho de explotación, el autor va a gozar, inclusive después de la publicación de su obra, de un derecho a desistir o retractarse ante el cesionario. Sin embargo, solo podrá ejercer este derecho con una condición, y es que previamente indemnice al concesionario por el perjuicio que pudiera irrogarle a ese desistimiento o derogación. Y bueno, ya entrando un poco más en otro ámbito, en otra ley, me gusta también señalar la ley italiana del 22 de abril de 1941. Rescato de esta ley los artículos 96 y 97 de la ley del 22 de abril de 1941. Esta ley tiene el número 633 o el nombre de protección de derechos de autor, y la cual me gusta porque engloba también el artículo 10 del Código Civil de Italia. Entonces, bueno, la relación causal que existe entre estos dos ordenamientos es que el artículo 10 de este Código Civil establece que cuando la imagen de una persona, y este es un tema muy importante que me gusta recoger de esta legislación, me gusta mucho el tema de la imagen, y bueno, señala que cuando la imagen de una persona sea expuesta o publicada fuera de los casos consentidos por la ley o de un modo en el que cause el perjuicio al decoro o a la reputación de aquella, la autoridad judicial puede ordenar que cese tal abuso, quedando a salvo el posible resarcimiento de los daños causados. Y por su parte, los artículos como tal de la ley, el 96-97, establecen los supuestos en lo que es posible la utilización de la imagen ajena. Sobre todo indica que se debe a la exposición, reproducción o difusión, y estos requieren el consentimiento de la persona que se va a retratar. Además, la imagen la considera también como un dato personal, cuyo tratamiento también exige más bien el consentimiento del interesado. En ausencia de lo anterior, se produce el ilícito que obliga al sujeto infractor al resarcimiento del daño. Y bueno, en la realidad actual, ya traspolando a esta ley, las intromisiones en imagen ajena, que ya no es un tema excepcional, sino un hecho estructural determinado por la sociedad moderna, que claro, están dominados por los medios comunicativos para las masas. El ordenamiento jurídico, sin embargo, va a condicionar la difusión de la imagen al consentimiento de los interesados, salvo en ciertos supuestos, taxativamente los determinados por la ley, en los que prevalece el interés general sobre el particular del titular del derecho. Dichos supuestos son, por ejemplo, la exigencia judicial o policial para la intromisión, la exigencia para una finalidad científica, didáctica o cultural, la notoriedad o carácter público de la persona, cuya imagen se reproduce o se difunde,
Y por último, la utilización de la imagen en relación con hechos o ceremonias que son de interés general o que se van a desarrollar en público. Sin embargo, es importante señalar que en ningún caso es lícita la reproducción de la imagen cuando la misma va a causar un perjuicio a la reputación o al decoro de la persona interesada. Bueno, ahora como el siguiente ejemplo que me gusta señalar es la legislación alemana en materia de derecho de autor. Yo recojo de esta legislación alemana el tema de jurisprudencia porque derivado de la forma como tal excepcional que tiene la propiedad intelectual es que debe entrar la jurisprudencia alemana para señalar tanto agentes como la parte procedimental de esta materia. Y bueno, es interesante señalar que en esta jurisprudencia la responsabilidad contributiva por la violación de los derechos de propiedad intelectual está dividida. Entonces es un poco complejo, pero bueno, entrando un poquito más en materia, la línea divisoria pasa por el propio Tribunal Federal de Justicia alemán. El primer tribunal de lo civil de este Tribunal Federal de Justicia basa el concepto de responsabilidad de los meros contribuyentes en el concepto jurídico de la ya llamada responsabilidad de la fuente interferente o la Steuerhaftung. Esto se aplica al derecho de autor y al derecho de marcas. Al derecho de marcas en el ámbito del derecho de la competencia desleal. Y bueno, en el ámbito del derecho de patentes, el 10º Senado Civil alemán sigue tradicionalmente un concepto de responsabilidad extracontractual contributiva que abarca los actos contributivos como infracciones extracontractuales, independientes de las patentes por derecho propio. Entrando a otro tipo de legislación, vamos a ver el Código de Derecho de Autor y Derechos Conexos, también llamado la Ley del 14 de marzo de 1985. Esta es la principal legislación en materia de propiedad intelectual y su materia o lo que va a abarcar esta ley es la competencia, la información no divulgada o también llamados secretos comerciales, la observancia de las leyes de propiedad intelectual y leyes conexas, métodos alternativos de solución de controversias y organismos reguladores de propiedad intelectual. Los tratados conexos a esta ley es el Convenio de Berna del 8 de septiembre de 1886, la Convención de Roma del 26 de octubre de 1961, la Convención Universal sobre Derechos de Autor de 1971 y el Convenio de Fonogramas del 29 de octubre de 1971. Y ya para concluir con este tema, entrando un poco a la materia canadiense, la legislación canadiense resulta un tema también complejo porque se abarca un contexto distinto, porque incluye el fenómeno globalizador en las relaciones comerciales que tiene este país, tanto dentro como fuera. Entonces, cabe señalar que en todos los países la legislación sobre derechos de autor ocupa un lugar importante en la educación, ya que sabemos que regula la creación, el uso y la propiedad de obras literarias y artísticas. Debido a esto, la comunidad educativa canadiense trabajó durante décadas para asegurar que la legislación sobre derechos de autor estuviera al servicio del interés público y permitiera a estudiantes, docentes e investigadores utilizar y compartir sus trabajos. En un esfuerzo por contrarrestar estas limitaciones sin sentido, fue a partir del año 2000 cuando el entonces gobierno anunció que revisaría la ley sobre propiedad intelectual. Y la comunidad educativa de Canadá se organizó para pedir cambios y este esfuerzo se materializó primero a través de una serie de victorias legales importantes y más tarde, a más de una década después, en el 2012, con la adopción de la Ley de Modernización de los Derechos de Autor o la Copyright Modernization Act, favorable para la educación. Un cambio importante presentado por esta ley fue la extensión del llamado trato justo, que incluyó a partir de entonces el objetivo de la educación, además de la investigación, el estudio privado, la parodia y la sátira. Recordemos que el trato justo es un derecho enormemente importante para la comunidad educativa, ya que permite a docentes y estudiantes, dentro de ciertos límites, copiar fragmentos de obras literarias y artísticas sin tener que pedir permiso o pagar una retribución al propietario de la obra. El trato justo, por ejemplo, permite a un maestro fotocopiar un artículo de periódico para una lección sin tener que pedir permiso al editor.
También le permite a un estudiante o un investigador fotocopiar un artículo de una revista o parte de un libro. Mientras que la expansión del trato justo en Canadá está correlacionado con, bueno, mal correlacionada con una disminución de los ingresos de Access Copyright, no existe una relación causal. Esto consta en los estudios que ha hecho diversas instituciones canadienses, ya que ellos señalan que en todo el mundo se enfrentan los mismos retos económicos de Access Copyright. Hay varios factores, pero señala esta investigación que ninguno se relaciona directamente con este Access Copyright. Y bueno, uno de los factores, por ejemplo, es que las instituciones educativas se han agrupado para comprar licencias directamente a editores individuales, con lo cual se reduce el beneficio de Access Copyright, pese a que sigue gastando millones en contenido. También otro factor es que se da como respuesta a los precios inflados de las revistas académicas privadas, la comunidad universitaria inventó y puso en práctica la publicación en Open Access, que pone a disposición gratuitamente la investigación financiada públicamente, y en Canadá casi la mitad de todas las publicaciones de investigación ahora son accesibles gratuitamente en línea. Por último, el factor importante es que en vista de que los estudiantes no desean seguir cofinanciando los beneficios exagerados de las editoriales de libros de texto, el sector de la educación inventó los recursos de educación abiertos, o el OER por sus siglas en inglés, y esto ha permitido, según el deseo del autor, a un acceso libre a los libros de texto y otros materiales de estudio, con lo cual se ahorra a los estudiantes canadienses y a los papás millones de dólares al año, pero limita el flujo de dinero que llega a Access Copyright. Sin embargo, no tiene nada que ver con el trato justo. Sería todo. Hasta luego.